Tengo el gusto de presentarles al doctor Fabio Amador, que es doctor en arqueología de la Universidad de Nueva York. Es encargado de programas de becas y promoción y coordinación de campos de exploración alrededor del mundo para National Geographic, arqueologista mesoamericano, mesoamericano, especializado en la documentación de sitios territoriales y debajo del agua, análisis de materiales culturales y desarrollo y promoción y visualización de técnicas en investigación científica, director ejecutivo de la Fundación OLAS, una organización dedicada a capacitar y proveer becas para latinoamericanos dedicados al estudio de culturas sumergidas, del patrimonio cultural sumergido. Profesor asociado en investigación de la Universidad de George Washington en Washington. Damos la bienvenida, por favor, al doctor Fabio Esteban Amador. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Para mí es un gran honor estar aquí compartiendo con ustedes este magnífico evento y pues quería más que todo darle las gracias a las autoridades guatemaltecas, también a las comunidades indígenas, colegas, estudiantes, invitados y al pueblo guatemalteco por ser pues los primeros en tener esta increíble reunión de colegas y personas que están compartiendo la historia de la humanidad. Pues también quería empezar, antes de presentar a los ponentes, quería contarles una anécdota básicamente, que mi interés en la arqueología surge de mi primera clase en la universidad cuando tomé una clase del arte, historia del arte, y en la primera clase me di cuenta de la belleza del arte, de las pirámides, de los templos de Egipto, ¿no? Y que estas maravillosas piezas de arte no solamente eran maravillosas porque eran bellas, pero son maravillosas porque contienen un legado, una historia, y esta historia es de la experiencia humana, y este es el producto en realidad de la arqueología. Entonces, para mí es un gran honor como arqueólogo compartir con ustedes esta mañana las historias de dos colegas que van a hablar sobre Egipto, pero también de hacer hincapié de que la arqueología por primera vez en estos tiempos se está utilizando como una herramienta que está haciendo un vínculo entre el pasado y el presente social, y de que esta herramienta da fuerza y convicción que nosotros tenemos una herencia y una identidad muy rica. Con esto paso a introducir a la primer ponente, la doctora Renée Friedman. Es graduada de la Universidad de California en Berkeley en arqueología egipcia. Ha trabajado por más de 30 años en Egipto y se ha enfocado básicamente en un sitio que es el más grande del Valle Nilo, que se llama Heroncópolis, donde ha estudiado casas, talleres, cervecerías, tumbas, cementerios, todos los aspectos de la vida cotidiana de lo que llamamos la predinastía o el periodo predinástico. Entonces, ella no solamente ha estudiado por 30 años, pero ha escrito muchos libros de gran importancia. Entonces, me gustaría invitar a pasar adelante a la doctora y que disfruten mucho de su presentación esta mañana. Gracias. Buenos días, es mi placer empezar esta conferencia, el día 2 de esta conferencia maravillosa. Quiero dos noticias en una de las civilizaciones más maravillosas del mundo.
Esta es una de las mayores y más maravillosas ciudades del mundo. Y hemos logrado muchos logros en estudiar la civilización egipcia, para entender no solo su habilidad ingenierística, sino que también el poder de la civilización. Perdón, pero el sonido está muy malo y no se escucha claramente lo que dice la doctora. Los períodos, y las pirámides y los templos son un testimonio de su grandiosidad. Y aquí en los jeroglíficos podemos ver sus pensamientos, historia, economía, política y más. También estos logros son resultados del desarrollo que empezó en el tiempo de los egipcios. Estos conocimientos están cristalizados según los egipcios con el primer rey humano, Menes, que empezó a registrar la historia dinástica. Y ahí es donde hemos encontrado los estudios arqueológicos. No oigo. No oigo. Oh my God. ¿Hay algún problema con su micrófono? Me parece que hay otro micrófono abierto que hay que cerrar, por favor. En la sala hay un micrófono o dos que están abiertos que hay que cerrarlos para que le pueda escuchar. Voy a empezar otra vez. Este es un icono para el nacimiento de la civilización egipcia. Vemos el rey que fue, este icono estuvo ahí durante 3000 años, que defiende el cosmos con la aprobación y la interfase de los dioses. También apacigua a los reyes, a los dioses con acciones rituales y mantiene el equilibrio del cosmos. Es un ritual que llaman hacer mot o la verdad. Y luego empezaron a cobrar impuestos y hacer buenas prácticas. Esto son prácticas normales de reyes en otras civilizaciones igual. Pero viendo las coronas que ostenta, vemos manifestaciones de otros buenos representaciones de este rey, en la demarcación de áreas geográficas en Egipto, en la delta del río Nilo y el valle del río Nilo, que empiezan a distinguir los títulos y símbolos y reyes, dioses en la historia de los egipcios. En esta sucesión de ideología y de práctica hace que el antiguo Egipto sea único, como un estado panregional que está definido por sus fronteras territoriales y su complejo político. Estas diferenciaciones entre los dos territorios quiere decir que necesitaban mantenimiento constante. No. ¿Me escuchan mejor ahora? ¿Me escuchan mejor ahora? Esta unión de los dos territorios que fue tan exitoso en Egipto requería mantenimiento constante, pero cuando se logró esta unión al principio, esto no es algo que nos dicen los egipcios, es parte del orden que les dieron los reyes dioses. Estudiando el origen de la civilización egipcia, cuándo y cómo ocurrió esta unificación de estas diferentes regiones en una región única, ¿cuándo ocurrió por primera vez? Ha sido nuestra principal preocupación. Este es el rey Narmer, que es tan difícil de las expresiones de las culturas predinásticas que las precedieron. En el principio del siglo XX, Tecnama venía de una raza dinástica más avanzada que había invadido Egipto, afectando su unificación y trayendo la civilización. Y esta es una idea que resurge de vez en cuando. Pero ahora sabemos que las civilizaciones egipcias es el producto final de
diferentes desarrollos sociales, tecnológicos e ideológicos que empezaron a ganar impulso antes del nacimiento de NOR. El punto máximo de esta cultura está empezando a surgir cuando hacemos estudios de los asentamientos, enfocándonos en la esfera de los estudio de los cementerios y los asentamientos humanos. Los asentamientos fueron ocupados y aunque hemos hecho avance en los estudios del delta del Nilo, la región varía en su paisaje y lo que sucedió en esta área no se entiende bien aún. Sin embargo, podemos contar parte de la historia, especialmente para el área del río, del valle superior del Valle del Río, que nos muestra que era una cultura superior, especialmente porque especialmente en el estudio de las áreas de los cementerios, porque eso nos da una idea del estatus social de cada quien. Al morir, uno debe llevarse consigo elementos que explican su estatus ante el mundo. La expositora pide disculpas, tiene problemas con su presentación. La mayoría de los factores siendo iguales en el río, en el valle del río Nilo, en 3700 antes de Cristo, unos 600 años de la unificación del Estado egipcio, se crecieron centros urbanos que tenían agricultura, cultivación del trigo y cebada. Ya habían estado establecidos en ese momento, pero más importante, Neobadis, que daba acceso a materia prima en el desierto como bronce, cobre, oro, plata y también conexiones entre el norte y el sur por medio del río. Estos centros nos muestran la emergencia de personas que demostraban su estatus a través del tamaño y la forma de sus tumbas. Estas tumbas cementerios estaban separados de los centros urbanos. Desafortunadamente, el asentamiento principal no se conoce cuál era y no se entienden bien aún las áreas de los cementerios, pero en el Acrópolis está bien preservando, dándonos una buena idea de sus centros urbanos tempranos. Acrópolis es típico del área, aún mucho hay que descubrir. Reflejamos aquí el estatus de las jerarquías como por medio de la unificación del reino o del estado, ciudad-estado. Los egipcios los hemos considerado siempre muy especiales como el centro del poder del el rey Horeb, que estaba relacionado mucho con las uniones familiares. Esta es una tradición. Hay desarrollos predinásticos complejos que demuestran logros significativos que han sido comprobados como muy únicos. En tiempos dinámicos, la ocupación estaba restringida a las áreas del norte alrededor del templo de Horeb, que es donde se encontró piezas arqueológicas importantes, pero en el periodo predinástico la ocupación estaba más concentrada en el desierto inferior, que pueden ser visibles aún, su influencia aún es visible hoy en Egipto. Esta unidad contiene todos los componentes que hacían un área urbana, áreas domésticas, áreas agrícolas, áreas de poder político y económico y áreas religiosas. En su pico, en el 3700 a 3500 antes de Cristo, esta área fue el centro urbano más grande del Valle del Nilo.
El trabajo aquí en los últimos 35 años nos permite reconstruir el sitio cuando exploramos los diferentes complejos, componentes de este complejo, y es que nos hacen ver que es una ciudad compleja y sofisticada. Sigo. Es interesante que los datos nos sugieren que este era un asentamiento planificado desde el principio. Si vemos hacer una excavación 4 metros por debajo del nivel freático, nos muestra que hubo ocupación del área mucho antes. La evidencia de la ocupación del área antes de 3700 antes de Cristo es muy rara encontrarla. Aunque el río aún no había establecido su banco claramente todavía, los egipcios utilizaron el río con mucha importancia en su economía. Pero lo que ocurrió en 3700 antes de Cristo fue más como una explosión que un acontecimiento natural. Esta es una muestra de las características que hemos encontrando que son de este tiempo de la historia. Esto aquí vemos una persona que un productor de cerámica que se le quemó la casa por tener su horno encendido. Ahí vemos una evidencia de lo que se hacía ahí, y eso se encontró hace 6,000, que evidencia de que ocurrió hace 6,000 años. También tenemos cervecerías industriales a 5,500 antes de Cristo, según nuestros exámenes de carbono 14. Sin embargo, el análisis de los residuos que se han adherido a los lados de los barriles indican un proceso de producción complicado que no solo podría producir cerveza, sino que también pan y también mosh o alimentos que podían hacerse dentro de esos barriles. Entonces, por simplicidad le llamamos cervecerías, pero lo que hacían, fuera lo que fuera, hacían mucho de eso. Aquí estos barriles podían contener 250 galones del producto al mismo tiempo, y la magnemetría ha ubicado 10 cervecerías en esta área que estaban ubicadas cerca de los montículos del desierto. Estos son cervecerías que podían producir 250 galones al mismo tiempo. La magnetometría nos mostró que había unas 10 cervecerías adicionales en esa área. Y esto indica que ellos controlaban por lo menos una porción del abastecimiento de alimentos. Y junto con la falta de instalaciones de almacenamiento, las casas que hemos encontrado, parece que estos son pueblos muy elaborados y donde todos existen patronos y empleados trabajando. Aparentemente, aquí la cervecería tenía el área circundada por paredes de madera. Aquí vemos unos montículos en donde había edificios administrativos y talleres de producción especializada de productos LEED. Miles de estos micro cervecerías o micro talleres muestran que hacían todo tipo de accesorios, vasijas de cerámica. La estructura más intrigante de este área es un centro ceremonial impresionante que tiene un patio central ovalado rodeado por unas paredes y tenía acceso a través de un portón monumental. Se utilizó durante más de 500 años, pero la estructura seguramente le hicieron varias renovaciones porque los que lo cuidaban eran muy meticulosos. En estos vemos aquí unos agujeros en donde se utilizaban para hacer prácticas de cultos
Ahí hemos visto que han encontrado piezas de cerámica y masas de animales, de huesos de animales. Hay animales, esto nos da evidencia de que ellos cazaban animales silvestres que deben haber sido capturadas para presentarlos y después sacrificarlos frente a los demás. Encontramos especies como gacelas, ovejas silvestres, hipopótamos, tortugas y cocodrilos, animales peligrosos y silvestres que se utilizan en rituales de los gobernantes. La disponibilidad estacional de estos animales sugiere que los rituales se asocian con las inundaciones del Nilo en cada año, especialmente en los momentos caóticos de la renovación del ciclo cósmico. Aunque pensamos en el Nilo como un régimen muy estable, cada una de 6 inundaciones era muy baja o muy alta. Y con la fertilidad en el equilibrio, en la lucha de estos animales a su sacrificio último por medio de los cuchillos ceremoniales en este tribunal abierto debe haber sido una viva demostración de la contención del caos, aunque con el tiempo los animales se fueron reemplazados por enemigos humanos. El rey siguió mostrando su poder sobre el mundo animal y los animales siguiendo ser parte de los rituales en los templos. Y estos templos, como a diferencia del pequeño que vemos al principio de la Acrópolis, los templos se convirtieron en centros de unidades económicas enormes y las marcas distintivas de la cultura egipcia. A pesar de los esfuerzos hechos para satisfacer a los dioses en sus templos, lo que podemos ver claramente en la arqueología de Egipto de todos los periodos es el esfuerzo que se daba para poder continuar a la siguiente vida. La muerte era otro momento caótico de transición. El rey era la interfaz entre los dioses y los garantizadores del orden, y probablemente por eso no es sorprendente que su renacimiento fuera de una gran importancia desde el principio. Mientras que en otros sitios la élite se quedaba en la iconografía para hacer el trabajo del caos, de manejar el caos y manejar la siguiente vida. En la arquitectura vemos ejemplos perfectos de las tareas que se daban. Las exploraciones recientes en el centro del cementerio revelan todo un precinto de estructuras de madera abajo de las cuales no habían tumbas. Tal vez ustedes conozcan mejor la forma más desarrollada de los templos, pero en el origen los templos del nuevo reino de los egipcios eran los templos funerarios, probablemente menos impresivos. Tenían estos templos después con paredes coloridas, pintadas algunas, y encontramos varios fragmentos caídos pintados en rojo, verde y negro, y varios con decoraciones. Se han diferenciado 8 de estructuras diferentes y juntos nos dan un vistazo del paisaje mortuario tan elaborado del que no habíamos tenido noticia antes, construido en el culto mortuario con base en una fecha encontrada por medio del carbono de radio en la corteza de un poste. Vemos la caracterización de las tumbas. Encontramos también la cerámica característica del precinto ceremonial junto con cuchillos y una colección sorprendente de formas de animales. Los artefactos sugieren la imagen de una casa, de la casa como una cosa muy importante, pero habían muchas imágenes que eran eficaces
y que se ven claramente en la tumba 16, de fecha de más o menos 3700 BC, una tumba de bloques había sido insertada más o menos 500 años después, que era de la misma tamaño o de la tumba original, y se puede tener una idea de la riqueza original, con una gran cantidad de cerámica, como vemos aquí, con más de 115 vasijas. Y en el momento en que los enterramientos de la élite tenían 3 o 4 vasijas que no eran tan grandes, ahora vemos ese cambio. Además, vemos en el cementerio unas muestras de estas máscaras con formas de rostros, y luego las momias que vamos a conocer también después de en la historia más tardía egipcia. Pero ningún contenido va a ocultar la gloria que está debajo, con un número de postes de madera, con una superestructura sustancial. Generalmente tenían una capilla y rodeándolo todo había un cerco que se interconecta con el complejo más grande, que contiene un rango de tumbas más pequeñas, que crea un complejo que tentativamente podemos reconstruir así, posiblemente imitando la residencia terrena del propietario, con miembros de su casa manteniendo su lugar en la muerte, igual que como lo hacían en la vida. Este arreglo parece ser arbitrario, con una tumba central reservada para los enterramientos humanos, mientras que las tumbas de los animales y posiblemente sus cuidadores estaban en los perímetros rodeando a esta tumba central, lo que muestra la presencia de los animales. Los finos artefactos de todas las tumbas humanas indican la alta condición social de los propietarios, entre los que vemos los enanos que se muestran en esta plástica. Deben haber sido ya muy honrados a juzgar por lo que vemos aquí, y a juzgar por lo que vemos en su tumba, que está detrás de la capilla, que debe haber sido un gran honor, ya que se vinculaba íntimamente al enano con el propietario de la tumba 16. Pero quizás la mejor indicación de la condición especial del enano es su edad. Aproximadamente 40 años de edad es la persona más vieja en el complejo de la tumba, aunque debe observarse que solo tenemos una mala idea de la edad del propietario de la tumba 16. Sin embargo, de todas las demás inhumaciones podemos obtener una idea clara de los aspectos demográficos. Nadie tiene menos de 8 años y nadie de confianza puede tener más de 30 años, y realmente hay muchas personas en edad adolescente. Esta muestra es aún limitada, pero sugiere que si alguien murió de causas naturales, probablemente fueron elegidos especialmente para obtener el honor de acompañar a su señor en la muerte. Y si esto es cierto de los humanos, ciertamente es cierto de la mayor parte de los animales, entre los que hay diferentes niveles de cuidado y valor. Como se mencionó antes, el anillo exterior de tumbas son casi todos de animales. Y el lugar de honor era el del elefante. 10 años de edad, se le encontró a 2 metros debajo de la tierra, en una tumba muy grande, rodeado de una gran cantidad de lino y protección. Y se ha encontrado más o menos la fecha, que es desde 2017, mientras que el análisis de este contenido bien preservada indica que murió de varias cosas. Muestra también que cenó ramitas de acacia, su alimento natural, plantas de los ríos, y lo más sorprendente, trigo de uno de los tipos más especiales, que son comida de personas. Un alimento tan especial para un animal debe haber sido porque el dueño le tenía en gran estima. Summary, los
el ganado silvestre también eran símbolos de poder y podían comer el pasto con gran libertad. Vemos una fecha casi idéntica a la del elefante, lo que sugiere que murieron casi al mismo tiempo. Aunque el elefante no muestra evidencia de haber sido mantenido en cautiverio, probablemente sí estuvieron en cautiverio, lo que vemos en esta forma de venado que tiene una deformación en su quijada similar a la que se ve en los animales que se mantienen en cautiverio en los zoológicos hoy día. Otros animales en el complejo podrían no ser nativos del Nilo y podrían haber sido importados como mascotas. Tenemos muestras de un hipopótamo y de un cocodrilo que son símbolos del caos, y estos están justo fuera del complejo junto con los restos de 3 humanos cremados, porque la cremación es otra forma de destruir a los enemigos e impedirles su ingreso al otro mundo. Para reforzar las demostraciones de poder, tanto para mantener a los animales y para enterrar a los animales, también tenemos expresiones de los líderes y su ostentación. Y esto es visible en esta tumba alargada que contiene 12 animales enterrados, todos sin haber sido sacrificados y todos de menos de 3 años de edad. Estos funerales deben haber sido muestras muy impresionantes, pero aún más sorprendente es la industria del servicio creada alrededor del cementerio de la élite, que muestra gastos mucho más allá de los funerales. Justo al lado del cementerio vemos una cervecería con trabajo de orfebrería y de artesanía, mientras que otra industria muestra que había preparación de alimentos en forma industrial con peces y las otras partes del ganado, cabras y otros alimentos de lujo. Hoy día este sitio está como a 4 kilómetros del río, que probablemente estaba ahí era menos importante en los tiempos antiguos, pero la importancia de la distancia se muestra en los servicios de funerales. Y estos rituales de los funerales no eran ocasionales, sino que y nos muestran la gran cantidad de desperdicio creada por las industrias que le rodeaban. El relleno probablemente tiene 1.160 metros cúbicos de ceniza sólida. Ahora bien, por supuesto que estos gastos no podían durar mucho. No es sorprendente entonces que veamos un cambio en las imágenes en el 3400, en la famosa tumba pintada, donde quizás podemos sentir algo de los rituales que rodean a los enterramientos. Esta tumba nos puede dar una idea más clara de cómo eran los rituales que rodeaban a estas funerales, porque estos rituales ahora se pintaban en las tumbas. Esta tumba fue construida en la parte sudoccidental del sitio, donde por alguna razón hubo un hiato en los enterramientos en el cementerio de la élite, aunque aparentemente no había el servicio en la industria del servicio. Siguieron produciendo alimentos y bebidas como ofrendas funerarias. Esto también muestra un cambio climático y el inicio de la despoblación de las áreas circundantes a la gran ciudad. Al mismo tiempo, el desierto que rodeaba el complejo empezó a ser abandonado. Esto no indica una pérdida de poder, sino más bien un cambio a las planicies que eran objeto de inundaciones y a otra creación urbana, que nuevamente una
de las cosas que esta civilización hizo mucho fue crear nuevos pueblos, y esto es probablemente lo que estaba pasando aquí antes de la formación del Estado, y esto permitió mucha más centralización, porque ya vemos que Hieracópolis ya estaba ahí 1000 años antes del Estado centralizado verdadero, y que se replicó alrededor del país y se vio legitimizado por su pasado. Pues aunque Hieracópolis en última instancia perdería su sitio porque Abidos sería el centro político, sus estructuras no parecen haberse visto afectadas, con evidencia amplia de la restauración de sus monumentos, en la actividad de los cultos en el cementerio, y su templo en la tercera dinastía se volvería el depósito del reinado hasta 1500 BC, es decir, que durante más de milenio y medio reforzaban la ideología del reinado. A través de su historia, Egipto fue una sociedad muy tradicional, donde se buscaba la legitimación en el pasado, ya que cada faraón hacía todo lo que podía hacerse por primera vez. Ahora, ¿hasta dónde se remontan todos estos modos de conducta económica y social? Y durante cuánto tiempo se mantuvieron, y cuán fuerte era la memoria social de lo que todavía podría haberse hecho en el pasado, es una verdadera contribución a nuestro trabajo de Hieracópolis para poder entender el Egipto antiguo, para poder legitimizar todas las cosas nuevas y conservar las viejas. Ahora bien, esta ilustración viene de un sitio con hasta la formación más o menos en la formación del Estado, en la época de la formación, y dejo el resto de la historia a mi colega Ramadan Hussein, quien también les va a hablar acerca de la escritura. A pesar de todas las cosas que tenemos y que hemos logrado, una característica que no teníamos todavía es escritura, y esa es otra historia en sí misma. Y con ello yo les agradezco mucho su atención.